Vamos a seguir, hermanos, en esta noche con los temas que hemos venido tratando relacionados con lo que es el hogar conforme al pensamiento de Dios. Vimos los miércoles pasados, en esa oportunidad, el hogar que Dios desea. Incluso desmembramos tratando de llegar hasta lo más específico de la palabra de Dios en relación a ese hogar que Él ha trazado desde los inicios de los tiempos para toda la humanidad. Veamos nosotros allí las razones, los papeles que cada uno de nosotros como integrantes de una familia debe de cumplir. Pero vamos a ir más en detalle, acercándonos mucho más a la palabra de Dios y hablando de manera más personalizada, de manera más puntual, de manera más específica de cada uno de los miembros de la familia. Para el día de hoy vamos a hablar acerca del entendimiento de un esposo, de esa condición presente. Es una serie que vamos a desarrollar, que poco a poco iremos extrayendo de las Sagradas Escrituras el esposo ejemplar conforme al pensamiento de Dios, el estándar que Dios ha estipulado a través de su palabra para que cada uno de nosotros como esposos, como hombres en nuestras casas, podamos cumplir, podamos nosotros parecernos en gran medida, y diría yo ser imitadores plenos de cada uno de estos preceptos que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos puntos que se hace necesario considerarlos para que de esta manera nos vamos acercando mucho más a este propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Debemos recordar cada parte de nuestra relación matrimonial, cuáles han sido nuestros intereses y aportes en la relación, cómo se ha desarrollado nuestro cónyuge en términos de crecimiento. No piense en usted como hombre, no piense usted como varón, piense usted más bien como su esposa. ¿Qué tanto ha aportado usted a su esposa? ¿Qué tanto ha aportado usted a sus hijos? Y hágase un autoexamen en este momento para saber cómo ha sido su trabajo, su papel dentro de su casa. Podemos escuchar ciertos mensajes de nuestro cónyuge. Incluso muchas veces pueden venir de maneras inapropiadas. En los conflictos que a veces tenemos nosotros con nuestra pareja, con nuestra esposa, pueden salir ciertos mensajes en esos conflictos, en esos pleitos que a veces tenemos en el diario vivir en nuestras casas. Pero allí se nos está enviando constantemente mensajes a nosotros como esposos, porque cuando la esposa en ese conflicto manifiesta ciertos puntos, ciertas insatisfacciones, podemos tomar nosotros de eso para ir de esa manera construyéndonos nosotros mismos como hombres en cada uno de nuestros hogares. Las esposas por lo general en esos conflictos es donde se abren plenamente, ¿cierto? Y allí es cuando le dicen a uno como esposo incluso que uno dejó por allá las medias tiradas en la sala, los zapatos por allá mal ubicados. Esto es un mensaje que cada uno de nosotros como esposo debería de estar recibiendo, y en vez de usted colocarse los guantes, buscar defenderse, debería más bien escuchar y entender que su esposa lo que le está pidiendo a usted es que sea mucho más ordenado, ¿cierto? Por lo general nos vamos nosotros a la parte de los conflictos. Cuando nuestra esposa nos hace algún reclamo, a veces sale ese sentimiento de hombría, de machismo, y pretendemos nosotros colocarnos en esa batalla, a no dejarnos. Y es allí cuando no estamos nosotros usando inteligencia emocional como lo veíamos en las clases pasadas. No estamos haciendo nosotros uso de ese recurso, comprendiendo los mensajes que nuestro cónyuge en ese momento nos está entregando, porque es en los conflictos donde nosotros detectamos las falencias, los problemas que podemos tener nosotros en nuestro hogar. Es importante que de esa respuesta que usted mismo se dé, saque allí esa clara dependencia de ese ejercicio que usted ha tenido como esposo dentro de su casa. Porque lo que vamos a hablar en esta noche es de eso, el esposo ejemplar, de esa condición presente que
cada uno de nosotros debería de estar ya ejerciendo con base en muchos estudios de la palabra de Dios. Y vamos a ver de que se trata de algo que, si lo miramos, podemos ir viendo que son dos caminos que podemos tomar. Y recuerden que en la Escritura siempre se ha hablado de dos caminos. Un camino que lleva a la perdición y otro camino que lleva ¿hacia dónde? Hacia la salvación de cada una de nuestras almas. Podemos pensar nosotros que hacemos las cosas bien. A veces escucho en muchas reuniones o el compartir con muchos esposos, con muchos varones, decir: no, es que yo soy muy responsable en mi casa, es que yo doy para todo lo necesario allí. Y pregunto yo: ¿y qué hace usted cuando llega a su casa? Ah, no, yo me siento en la sala, presto el televisor y empiezo a ver mis series favoritas, el partido de fútbol, el programa de televisión que tanto me fascina. ¿Será que eso irá conforme a lo que es el propósito de Dios? Vamos viendo nosotros allí que no solo el hombre debe de proveer para su casa económicamente, sino también para otros aspectos importantes que se van desarrollando en el tema de la familia. Ese camino, conforme al pensamiento del hombre, vuelvo y reitero, puede estar en ese círculo pequeño, conformista, donde pensamos nosotros que con solo aportar económicamente ya es suficiente. Y déjenme decirles algo: eso es solo el 25% de lo que son sus responsabilidades dentro de su casa. Falta un 25% de apoyo espiritual, un 25% de apoyo emocional y otro 25% de apoyo mental. Para tener ahí sí los 4 aspectos de la vida, de la familia, de la casa, cubiertos, para que de esta manera no ocurra lo que tanto hemos leído nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Allí, esa gran parábola, esa analogía que hace el Señor Jesucristo con relación al hombre insensato y al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Podemos pensar también algunos hombres que somos cabeza de hogar y ya eso es suficiente, ya voy a ir a cumplir mi papel, tocando la puerta duro como siempre se los he manifestado, entrando por ella y dando órdenes a diestra y siniestra. Incluso a nuestros hijos mandándolos de forma poco, digámoslo así, amable, que es lo que nos pide a nosotros la palabra de Dios. Finalmente podemos también incluso ver a estos hombres diciéndole a otros, incluso condenándolos por ciertas actitudes, pero ellos no queriendo ver su propia situación. Me encuentro unos esposos que dicen: es que yo he visto la vida que tiene mi hermano, he visto la vida del vecino, he visto la vida de X persona, y no vive conforme a lo que Dios desea. Pero debe primero examinarse usted para saber si usted está en la medida necesaria para poder ir y enseñar a quién, enseñar a otros este camino que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Vamos a considerar un pasaje del Antiguo Testamento en 2 de Samuel. Vamos a leerlo. Encontramos nosotros allí en el capítulo 12, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 13. Vemos nosotros como David, el rey David, ha cometido un grave pecado. Ha tomado la esposa de su hermano, de aquel que había servido para él en su ejército, de Urías Geteo. Y vemos nosotros como Jehová envía a David, le envía un profeta para que le haga ver el grave pecado que él ha cometido. Dice allí desde el verso 1 en adelante del capítulo 12 de 2 de Samuel: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice en el verso 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán:
vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Vamos a leer hasta ahí. Vemos nosotros un claro ejemplo del cómo a veces muchos hombres en los hogares emiten juicios rápidos, ligeros, sin antes considerar sus propias vidas y sus propias situaciones. Vemos nosotros incluso que a veces condenamos mucho a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos incluso, y pretendemos incluso ir y aconsejarles a ellos, cuando nosotros todavía no hemos dado el paso real para el cambio en cada uno de nuestros hogares. ¿Cómo puede uno decirle al vecino, al amigo, al familiar que deje de mentir cuando yo en mi casa lo único que hago es mentir? ¿Cierto? Es mejor ir limpiando mi casa para que de esa manera pueda yo lograr no solo predicar de palabra, sino también con el ejemplo, la vivencia misma, teniendo un hogar conforme al pensamiento de quién, conforme al pensamiento de Dios. Muchos pensamientos equivocados vemos nosotros, pero hay un camino conforme a Dios. En Efesios capítulo 5, desde el verso 23 al 33, encontramos nosotros las características esenciales trazadas por el Espíritu Santo para todos aquellos que somos esposos, que somos maridos, que tenemos a nuestra esposa allí en nuestra casa y que tenemos a nuestros hijos. Y para ir resumiéndoles un poco, en ese contexto de Efesios, vemos nosotros la directriz, el mandamiento del Espíritu Santo para el esposo, donde se le dice al esposo que debe de actuar como ¿quién? Como Cristo, ¿cierto? Como Cristo amó a la iglesia. Hemos hablado muchas veces incluso que el hogar es el lugar, el espacio donde el hombre se prepara para ejercer el papel de anciano dentro de la iglesia. Es un esposo que pastorea su casa, como Cristo pastorea a su iglesia, como Cristo cuida a su iglesia. Un esposo que está dispuesto a sacrificarse por su casa. Un esposo que está 100% entregado al servicio de su hogar, al servicio de su esposa, al servicio de sus hijos, motivándolos a crecer, ayudándolos a que se perfeccionen aún mucho más en el conocimiento de la palabra de Dios, y que de esta forma pueda llevar a toda su familia al cielo, a la presencia de Dios. ¿Cómo se logra en Efesios 5, 23 al 33? Siendo ejemplo. Recordemos nosotros que allí el Espíritu Santo dice que debemos de someternos primero los unos a los otros. Yo no puedo reclamar sumisión a mi esposa cuando yo como esposo todavía no me he sometido ¿a quién? No me he sometido a Cristo. Yo primero tengo que ser un claro ejemplo para mi esposa, un claro ejemplo para mis hijos, de yo estar sometido a la voluntad de Dios, para que de esa manera esa voluntad empiece a transmitirse ¿hacia quién? Hacia mi esposa y hacia mis hijos. Es un gran reto, hermano, pero es el papel incluso de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de quién. ¿Y a quién se lo dice? Se lo dice a todos nosotros. Por ende, un esposo en su condición presente debería de tener muy claro ya de que debe de ser un fiel imitador de quién. Un fiel imitador
de Cristo. No hay opción para el cristiano, no hay oportunidad para el cristiano que actúe como cualquier hombre de ¿dónde? Del mundo. Porque al ser cristiano, al estar ya convertido, al haberse arrepentido, al haberse bautizado, como enseña Romanos capítulo 6, del verso 1 en adelante, ese viejo hombre ya ha sido ¿qué? Ya ha sido sepultado, ¿cierto? Y ha dado ya posibilidad, espacio para el nuevo hombre, conforme al pensamiento de ¿quién? Conforme al pensamiento de Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El hombre, el esposo ejemplar, es aquel que procura que su día a día se mueva en la constante del ejemplo, imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amando su casa como Cristo amó a la iglesia. En Efesios 5, 23 al 33 se consigna ese punto fundamental de cada uno de nosotros como esposos ejemplares, como hombres en nuestra casa. Amar nuestra casa como Cristo amó a quién, como Cristo amó a su iglesia. Es lo que cada uno de nosotros debe de ser. Si realmente quiere cumplir ese papel, ese patrón divino trazado en la palabra de Dios. Vemos nosotros también que el esposo ejemplar se entrega de manera constante, diaria, 24/7 por su casa, preocupado por las fisuras que se pueden presentar, ir resanando, ir corrigiendo lo deficiente en su casa, para que de esa manera su hogar pueda estar edificado sobre la roca. Si no hacemos nosotros eso, hermanos, es hacer lo que el hombre insensato hizo, no escuchar la palabra de Dios. Y al venir los problemas, las dificultades y todas estas situaciones, adversidades de la vida y golpear contra nuestra casa, va a derribarla y va a hacer grande ¿qué? Va a ser grande nuestra ruina. También ahí, en Efesios capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, habla acerca de ese cuidado para con los hijos. Un esposo ejemplar es aquel que siempre va en ese transitar diario por este camino, cuidando de sus hijos, procurando siempre que ellos se encaminen hacia dónde, hacia la voluntad de Dios. Y vuelvo y le reitero y tomo el punto número 2. ¿Cómo se logra todo esto? Siendo ejemplo. Como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La constante del cristiano es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y más los esposos. Su constante de vida es la de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera cuida de su casa, se entrega por su casa y está cuidando de sus hijos. Vamos a leer un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 6. Dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si usted dice ser cristiano, debe de andar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Y para los esposos, si queremos ser nosotros los esposos ejemplares en nuestras casas, debe de haber allí un claro reflejo de ¿quién? En nuestras casas. Un claro reflejo de Cristo. Y quiero preguntar para los que somos hijos, si ustedes ven a su padre siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, ¿le costará a usted trabajo someterse a la voluntad de su padre? Y quiero preguntarle a las esposas, imagínense ustedes un hombre al lado de ustedes, al lado suyo, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les costará algún trabajo a ustedes sujetarse? Obvio que no. ¿Por qué? Porque todos estamos mandados por el Señor a someternos a Él. Y si el esposo es un canalizador, el esposo es un claro ejemplo de esa palabra viva en él, no va a haber ninguna dificultad que la esposa y los hijos se
sometan a la autoridad del Padre. Porque saben que ni siquiera lo están haciendo a quién, al Padre, lo están haciendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que en sus casas puede llegar a haber para las esposas y los hijos, lo que en sus casas puede llegar a existir, es un claro ejemplo de vida. Un hombre siguiendo las pisadas de quién, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para los esposos cristianos. Pero vamos también a mirar ese patrón perfecto que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir desarrollando ciertos puntos para que miremos nosotros en detalle qué es lo que la palabra de Dios a nosotros nos pide como cristianos y como esposos en cada uno de nuestros hogares. Leemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, en el verso 15, dice allí la palabra de Dios. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas palabras las dice el Señor Jesucristo después de haber tomado a sus discípulos y haber lavado sus pies, mostrando allí el Maestro de Maestros, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, lo que cada uno de nosotros como esposos en nuestras casas debemos de hacer. Procurar siempre estar al servicio de nuestro cónyuge y de nuestros hijos, procurando siempre tener el claro ejemplo, el vivo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. El Señor Jesucristo dice acá que ejemplo nos ha dado para que así como Él hizo, nosotros también ¿qué? Nosotros también hagamos. Y cuando nosotros leemos en Efesios 5:22 en adelante, todo ese contexto, que el esposo debe de amar a su esposa, que el esposo debe de cuidar de su casa, que el esposo debe de cuidar de sus hijos, así como Cristo cuida de la iglesia, así como Cristo ama a la iglesia, es porque en usted tiene que haber ese claro ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de mostrar a su casa el verdadero camino de la fe. Imagínense ustedes si nosotros llegásemos a Cristo con una duda acerca de nuestra salvación y el Señor Jesucristo dijese: oh, yo no sé, no les puedo resolver esa duda. Eso no existe. Dios, Jesucristo, nos dejó a nosotros su palabra y las respuestas a todas las preguntas que pueden originarse en cada una de nuestras cabezas. Por ende, el esposo, al tener el ejemplo de Cristo, es la respuesta allí precisa para las dudas de quién, de sus hijos y las dudas de su esposo. Y quiero tocar ese punto, hermanos, porque aquí en el tema del servicio, cuando nosotros hablamos de que somos servidores en nuestras casas, es porque debemos edificar a nuestras esposas y debemos de edificar a nuestros hijos. No solo aportando en lo económico, sino también en qué, en lo espiritual, construyéndolos. Así que si usted o yo somos de los que dejamos la Biblia por ahí sobre la mesa y la leemos solamente los domingos al venir a la reunión, déjeme decirle algo, que en usted todavía no se está desarrollando un claro ejemplo de quién, de Cristo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que hemos leído nosotros? En muchas ocasiones las esposas preguntan en sus casas ¿a quién? A sus maridos. El Espíritu Santo está allí dando la responsabilidad y la confianza necesaria y suficiente para que la esposa encuentre respuesta ¿en quién? En su marido, en su esposo. Y el esposo es el responsable de edificar ¿qué? Toda su casa. Si su hijo le sale con una duda a usted acerca de la deidad, ¿será que tendrá usted la opción de decirle no sé ir? No, tiene que prepararse usted como hombre de su casa, como el esposo, como la cabeza de hogar, para resolverle la duda a quién, para resolverle la duda a sus hijos. Y si su esposa le sale por allá con ciertas dudas
acerca de la evolución, acerca de todos estos temas, ¿será que usted puede decir, no, esperemos por allá otro tiempo que venga el hermano más preparado para que nos resuelva esa duda? No. Usted es el responsable de qué? De edificar su casa. Es necesario que hagamos esto, hermanos. El esposo también tiene un patrón perfecto, exacto, de parte de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el verso 21, 1 de Pedro capítulo 2, desde el verso 21 en adelante, dice allí la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 2, desde el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántos esposos ve uno en los hogares que la esposa le dice algo, que el esposo de inmediato se levanta de su silla en un gran sobresalto y le responde, pero de una manera muy grotesca? No se meta en mi vida, usted no tiene por qué opinar sobre mis asuntos, usted no tiene por qué decir esto ni lo otro. ¿Será que aquí estamos siguiendo nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí que cuando le maldecían, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? No prefería mal alguno contra aquellos hombres, sino que lleno de amor, de bondad, de misericordia, oraba por ellos. Incluso en la cruz, ¿recuerdan ustedes las palabras? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Madurez espiritual debe de haber en cada uno de nosotros. Podemos ver nosotros a nuestra esposa totalmente descompuesta, totalmente llena de enojo, de ira, pero es necesario que el esposo cumpla su papel de ser paciente, de ser un claro imitador, un claro ejemplo de quién, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No responder con ligereza, sino más bien esperar a que los ánimos bajen un poco, luego invitarla a sentarse, abrirle la Biblia y recordarle a ella, cuando los ánimos están más abajo, qué es lo que debe de ser nuestra esposa, cuando tiene dificultades o que tiene que comunicarnos algo, ¿cierto? Eso es más sabio. Pero si su esposa sale con una ametralladora y usted sale con dos, ¿habrá alguno de ellos, tendrá la posibilidad alguno de ellos de salir con vida de un conflicto de esos? No. El hombre, el esposo ejemplar, el imitador de Cristo, debe de mostrar el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El mejor patrón, nuestro Señor Jesucristo, en sufrimiento. Tener la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. A muchas parejas que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, de compartir con ellos, de aconsejarles en muchas de sus situaciones, siempre les he compartido este consejo y les digo, frente a cualquier momento de tensión, frente a cualquier problema, deténgase por un momento y piensen, ¿cómo lo resolvería Cristo? ¿Qué respondería Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? Porque finalmente usted lo que tiene que hacer es que, lo acabamos de leer, ser imitador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer ahí en Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del verso 5, dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo, Dios en la tierra, por voluntad propia, tomando forma de siervo, no haciendo uso de esas facultades de su deidad para atropellar a la gente, sino más bien haciendo uso del amor, de la misericordia, de la bondad, para poder lograr salvar a todos los seres humanos.
Del Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 16 al 17, leemos nosotros eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no ha venido a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si usted es imitador de nuestro Señor Jesucristo, su casa debe de ser salva ¿por quién? Por Cristo. Y usted, siendo allí el que constantemente dirige a su familia hacia esa verdad, hacia ese camino, hacia esa luz. Tener la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hogares se destruyen hoy en día porque el esposo quiere tener ciertas facultades, quiere tener el permiso de quitar, quiere tener el permiso de mentir, quiere tener el permiso de ser ocioso, quiere tener el permiso de ser perezoso en su casa, quiere tener el permiso de poder decir, no tengo respuestas para mi hogar. Quiere hacer todo eso. Y claramente rechazan el modelo que Dios ha estipulado a través de su palabra. Mentalidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 9, Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el verso 23, dice allí la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Es negarse. Es el que usted deje sepultado a ese viejo hombre y le dé paso al nuevo hombre conforme al pensamiento de Dios. Es autonegación. Vuelvo y le reitero, les traigo a colación el ejemplo que les colocaba ahora. Queremos tener nosotros permiso para muchas cosas en nuestras casas y no miramos el modelo preciso de la palabra de Dios para los esposos. Queremos responder de la manera en como nosotros creemos o la emoción a nosotros nos motive en el momento, con gritos, mentiras, con muchas cosas de manera indiscriminada hacia nuestras esposas y hacia nuestros hijos. Pero el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe de negarse. Tome ese ejemplo, tome ese patrón que encuentra usted allí de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 6, pasaje que leíamos ahora. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quiere usted lograr ser un esposo ejemplar en su casa? Debe de andar como el Señor Jesucristo anduvo. No debe de ser usted el claro ejemplo que vemos nosotros hoy, la mayoría de los hombres en este país y en el mundo entero. Pretenden tomarse el control de su casa a su modo de ver, a su modo de pensar. La autoridad, el poder, sentir que tiene la capacidad de ir y maniobrar, manejar todo lo que hay aquí conforme a su pensamiento. Déjeme decirle que eso no es el modelo que Dios ha estipulado a través de su palabra. El modelo, lo que un esposo ejemplar debe de hacer en su casa, lo que un esposo ejemplar debe de mostrar en su casa, ¿es a quién? Es a Cristo. Yo no puedo llegar a mi casa y mostrar a Felipe Torres, tocando la puerta duro allí y diciendo, tráigame aquello, haga esto, y usted tiene que hacer esto, y ¿qué pasó con esto? No. Es mostrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ir y ser ejemplo en cada uno de nuestros hogares. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros miremos a través de la palabra de Dios ese patrón exacto que tenemos y que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos nosotros muchas veces que nuestras esposas a nosotros no nos griten.
Es que usted me contesta a mí muy feo. Siempre me contesta a mí de manera violenta. Algunos esposos se quejan de eso. Pero va y ve uno y cómo es el trato de él para con él. De la misma forma. Es lo que usted está sembrando. Usted no puede sembrar naranjas y recoger aguacates. No espere nunca hacer eso. Si usted es de los que va y condena a su esposa porque le dijo una mentira, pero no se mira a usted. ¿Y cuántas mentiras le ha dicho a su esposa en la semana? Y se van los esposos de una manera muy descarada, diciéndole a sus esposas, es que usted me mintió. Y llega la esposa y le dice, pero es que usted a mí me la debía porque usted me ha metido a mí 5 mentiras. Ah, ya me va a sacar en cara. ¿Cierto? Y ahí es donde empiezan los problemas. Primero, para poder lograr ser nosotros, tener un hogar conforme al pensamiento de Dios, debemos demostrar a Cristo formado en cada uno de nosotros. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Verso 18 al 20. Dice allí la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si usted ha guardado la palabra de Dios, ha sido un claro ejemplo en su casa, su familia ¿qué? Le va a seguir, su familia le va a imitar, porque usted va a ser un claro ejemplo en su casa de lo que el Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros. Quiero resumirles, hermanos. Anoche hacíamos el ejercicio y me pareció algo interesante. Y de hecho, compartiendo con los hermanos, reflexionábamos mucho sobre este punto. ¿Qué tal si en este momento fuera el juicio final? Y como dice Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leerlo. Apocalipsis. Les pido gran paciencia, hermanos, porque en todo estudio que vamos a tener, vamos a hacer este ejercicio para que nos vayamos concientizando. En las empresas, en la gran mayoría de ellas, hacen simulacros para poder evacuar oportunamente en momentos de temblor. Le enseñan a uno incluso cómo apagar incendios si se llega a provocar alguno, ¿cierto? Deberíamos nosotros de tener un simulacro del día del juicio final. Dice allí en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12 dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice el verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Quién de ustedes me puede garantizar que esta noche no va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ni siquiera los ángeles. Y si esta noche fuese la venida de nuestro Señor Jesucristo, y este libro es abierto, ¿cómo le va a responder usted a Dios? Con todos estos puntos. ¿Cómo se va a presentar usted ante Dios con su casa? ¿Qué le va a decir usted a Dios? Me gustaba mucho lo que el hermano Álvaro en estos días nos decía. Allá, en pantalla gigante, va a salir todas las veces que usted no fue servicial en su casa. Va a salir todas las veces en que usted, lleno de egoísmo, orgullo, grosería,
de una manera descarada, pedía y llegaba a su casa para que se hiciese lo que usted en ese momento quería. En esa pantalla gigante va a salir esa mentalidad que usted tuvo durante toda su vida en su casa, en su matrimonio, y que no era la mentalidad de quién, que no era la mentalidad de Cristo. Escena tras escena va a salir allí lo que usted no hizo de la palabra de Dios. Todas esas veces que usted, cuando era abordado por sus hijos y por su esposa, se llenaba de rencor, de ira, de problemas, de dificultades, de prejuicios, y en vez de responder positivamente en su casa y en vez de hacer las cosas como Cristo las hace, pensó a su forma de ser y cometió muchos errores. Esa desobediencia a la palabra. ¿Cuántos sermones podemos escuchar nosotros? Tenemos hermanos en la iglesia de 30 años. Escuchen mensajes. 54 semanas al año. 162 sermones al año. Asistiendo miércoles, sábado, domingo. 162, 10 años, 1620, 3200, como 4800 y pico de sermones en 30 años. Y todos esos sermones se van a ver allá. ¿Cuántos hizo usted? ¿Cuántos pasajes de la Biblia vivió? ¿Fue usted el esposo ejemplar? ¿Está usted en este momento trabajando para ser un claro reflejo de Cristo en su casa? Si el juicio fuese en 2 minutos, ¿qué le va a responder usted a Dios? ¿Qué le va a decir usted a Dios? ¿Recuerdan tanto lo que hemos hablado? Al cielo no vamos a entrar con un 4, un 3 ahí raspado. Ahí entramos haciendo las cosas que, como dice Dios, esforzándonos para poder pasar por esa formación. Hermanos, si el juicio fuese en 2 minutos, responda esa pregunta usted. ¿Va a ir al cielo o se va a perder? Sencillamente por no ser el esposo que debería usted de ser en su casa. Hermanos, Dios les bendiga grandemente.